Bienvenidos, mis queridos socios de aprendizaje, a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Siempre maravillosos temas que tienen que ver con aprendizaje, aprendizaje acelerado, todo lo que tiene que ver con conocimiento. Bueno, aquí estamos muy contentos, acompañados de la hermosa Tili de León desde Bogotá, de Francisco Duarte desde Miami, Florida, y a través de Facebook y las demás redes estamos transmitiendo. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, C-O-T-T-I latina N. Allí encontrarán este programa, los anteriores y esperamos que los futuros. Y el día de hoy con un tema, bueno, extraordinario, el tema del empoderamiento, que los de personas de habla inglesa lo llaman empowerment, el famoso empowerment. Y a mí me encanta la palabra empowerment porque tiene que ver con poder, ¿no? Tiene que ver con poder. Es una palabra relativamente moderna de la década de 1800 y no se utilizó ampliamente hasta la primera década de los 1900. Ahora se utiliza en variedad de contextos y claro, lo usamos en los negocios muchísimo, lo usamos en la educación, lo usamos en el trabajo, en la comunidad, pero sobre todo aquí lo usamos en la educación. Y hoy vamos a hablar sobre cómo educamos en el empoderamiento. Y esa palabra que tiene que ver con poder, ya dije, tiene también que ver con actuación, con toma de decisiones. Originalmente es una palabra de origen francés. Émouvoir, era la raíz, émouvoir, que significa movimiento, poner en movimiento o en movimiento de traslación, así como cuando tú le dices que te revuelvan el café, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con la palabra latina pottere, que donde viene la palabra poder. Tiene que ver con obtener poder y se indica un estado de empoderamiento. Interesante. Algunas cosas, por ejemplo, que lo vemos utilizando comúnmente, es el facilitador empoderó a sus socios de aprendizaje. La nueva política de la empresa está diseñada para empoderar a los empleados. O, por ejemplo, cuando trabajamos en comunidad, empoderamos a los residentes de una determinada comunidad, para un vecindario, ¿no? Para que tomen su control sobre las situaciones que le están ocurriendo. El empowerment es un concepto que a mí me encanta porque nosotros hablamos que el aprendizaje acelerado contribuye a la maximización del potencial del estudiante y entonces podemos decir que el empowerment es la manera de colaborar con que esos estudiantes lleguen a su máximo potencial. Cuando las personas están empoderadas, por ejemplo, yo me doy cuenta, yo lo vi hoy, vimos a un entrevistado de Francisco Duarte en su programa Proactívate, Rafael García Cano, estaba empoderado. A mí me encantó que lucía en control de su tema. Era un tema que se veía que dominaba y a las preguntas excelentes que le hizo Francisco en la entrevista iban haciendo que él mostrara ese dominio que tenía de las diferentes dimensiones del outplacement, que fue el tema que él trató hoy. Cuando él se veía empoderado, se le abrían posibilidades. De hecho, yo en un momento determinado le pasé un mensajito privado a Francisco, decía ya, porque Rafael se conectó y no se detenía. Entonces yo le dije, oye, tico, ya, para que haya una entrevista, si no va a ser un podcast. Ya yo estaba grabando el podcast.
cuando nosotros vemos, por ejemplo, una persona en su trabajo o en sus estudios o en su comunidad que está empoderada, está como dice ahorita Francisco aquí un mensaje privado, que estaba inspirado, sí, es correcto. Es mucho más probable desde el empoderamiento obtener el resultado deseado, tener éxito en el alcance de los objetivos que nos hemos trazado. Esa palabra la usamos también en idioma inglés, to empower, ¿no? Tener la autoridad, por ejemplo, cuando una persona tiene autoridad para tomar decisiones propias, cuando participa de una forma activa en la decisión de su destino, se dice que está empoderado. En el español, la palabra empowerment tiene un prefijo que es em, de donde, por ejemplo, tenemos em en embrutecer, en embellecer. Lo utilizamos con ese prefijo. Después tiene el sustantivo poder, del latín posse, de tener habilidad, de tener poder, de tener potestad. Y tiene el sufijo de resultado, miento, empoderamiento, que lo vemos en momentum, lo vemos en todo lo que termine en miento. Esos vocablos, por ejemplo, recibimiento, aparcamiento, por cierto, creo que en Colombia se usa a veces el aparcamiento, es así, Tili, ¿verdad? Lo vemos en escarmiento, por ejemplo, también, cuando una persona se le da un escarmiento, o también mantenimiento. Qué maravilla es la palabra, las palabras son así. Entonces, en el caso del empoderamiento, es el hecho de tener poder. Ese concepto se aplica en muchos ambientes, entonces, y en nuestro tiempo le damos una gran importancia. Cuando empezó el movimiento femenino, las mujeres se empoderaron y ahora ya la cosa va hacia adelante. Al principio lograron la emancipación, lograron el voto, pero ahora tú sabes, la sociedad se han ganado su puesto a sangre, sudor y lágrimas. Ahí cabe la palabra, porque ha habido sangre, ha habido sudor y ha habido lágrimas para lograr el empoderamiento de la mujer, sobre todo en aquellas sociedades donde se ha ultrajado y denigrado a la mujer de forma habitual. Ahora, pues, incluso vemos mujeres que van a otros países, a otras regiones, a defender a sus congéneres, y tiene que ver con que la educación que se le provee se ha convertido en un pilar fundamental del feminismo. Cuando nosotros logramos que dentro del proceso educativo las personas adquieran conocimientos, habilidades, actitudes o valores, le estamos dando poder. Las personas con ese bagaje van construyendo el control de su quehacer, el control de sus vidas, el control de su actuación dentro de la sociedad. Y existen entonces varias estrategias para llevar el empoderamiento dentro de lo que es el proceso educativo. Y de eso se trata la conversación de hoy. Cómo poner en marcha estrategias educativas que puedan desarrollar el empoderamiento de nuestros estudiantes, de nuestros socios de aprendizaje. Por ejemplo, el autoconcepto. Tilly trabaja mucho el tema de autoconcepto y autoestima. El desarrollo del autoconcepto, la autoestima, de esa confianza en nosotros mismos, es empoderamiento. Las personas van desarrollando la confianza en sí mismos, se sienten seguras de sí mismos, de sus capacidades, y son más autónomas, asumen mayor cantidad de riesgo, y ese desarrollo de la autoconfianza, por cierto, también es uno de los temas que trabaja mi querido Francisco en su programa de El líder es todoterreno, la autoconfianza.
esa propensión a ser más autónomo hace que el socioaprendizaje esté empoderado. Y parte del trabajo nuestro está en encontrar caminos para lograr ese empoderamiento. Cuando nosotros, por ejemplo, dentro del proceso de aprendizaje acelerado, desarrollamos las habilidades del estudiante para pensar de forma crítica, de utilizar su pensamiento crítico. O, por ejemplo, cuando lo educamos para analizar las situaciones, analizar los problemas y tomar las decisiones, estas habilidades de toma de decisiones y de pensamiento crítico le van permitiendo resolver los diferentes desafíos que se presentan primero en el ámbito educativo, pero que después deben poderse extrapolar a la vida civil, vamos a decir, la vida habitual de nuestros estudiantes. Entonces, cuando nosotros en educación desarrollamos las habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, estas habilidades construyen empoderamiento de nuestros estudiantes. La semana pasada hablamos de la retórica, ¿se acuerdan? Y fue un temazo, fue encantador. Pero lo interesante de la retórica es que forma parte de las habilidades de comunicación de la persona. Y cuando nosotros logramos desarrollar las habilidades de comunicación de la persona, y eso debe ser incluso desde el hogar, desde que los niños son baby, desde que son bebecitos, debe desarrollarse habilidades de comunicación, pero luego en la educación preescolar, en la educación primaria, secundaria, en todo el trayecto educativo se deben desarrollar las habilidades de comunicación de los estudiantes. En el caso colombiano, por ejemplo, yo recuerdo, por lo menos en la época cuando yo estudié, yo tengo 71 años, por lo tanto, estudié primaria más o menos entre los 11 y los 15 años. Entonces, en esa época en Colombia, el sistema educativo educaba en habilidades de oratoria dentro de las escuelas. Yo recuerdo competencias de oratoria en primaria. No era habitual en Venezuela, no era lo común. La oratoria aparecía quizás en los últimos años del bachillerato y como una actividad paralela. En el caso de colombiano, por lo que yo recuerdo, era habitual desarrollar las capacidades de oratoria en los estudiantes. Entonces, al desarrollar las habilidades de comunicación del estudiante, entre ellas las habilidades de oratoria y claro, las habilidades de redacción, todo lo que tiene que ver con lenguaje, eso le da empoderamiento a los estudiantes. Y tenemos que tener una estrategia que además es transversal. Decía un matemático que escuchaba esta semana, decía que el problema de la matemática no es la matemática, es la explicación de la matemática. La comunicación de la matemática. Y que dicen los que saben que el poder de un matemático está en su capacidad de explicar la matemática. Entonces, esa capacidad de comunicar, ya lo vemos, que está en la matemática, que está en la física, que está en la química, que está en la biología, está en la literatura, está en la filosofía, en todas las materias transversalmente aparecen las habilidades de comunicación. Y luego, en el ámbito corporativo, bueno, Tilly se gana la vida precisamente educando a personas en el mundo de las ventas a comunicarse. Francisco hace lo mismo en los ámbitos corporativos, utilizando las habilidades de comunicación en liderazgo. O sea, las habilidades de comunicación están más que demostrado que es una habilidad de empoderar a nuestros estudiantes. Otra dimensión es el trabajo en equipo y la cooperación. Todo lo que tiene que ver con la colaboración con otros. La habilidad de trabajar con otros. Y construir relaciones de orden positivo. Yo, por ejemplo,
no sé si en el caso de Tilly, en el caso de Francisco, pero la verdad, yo no recuerdo en ningún momento de mi educación primaria ni secundaria que alguien me hubiera hablado a mí de inteligencia emocional. Jamás en la existencia. Incluso en la universidad, nunca me llegaron a hablar de inteligencia emocional. Claro, no digo que no recibí educación emocional, cuidado, no estoy diciendo eso. Recibí educación emocional, al igual que estoy seguro que Tilly y Francisco, en el hogar. Recibí educación emocional de muchos de mis docentes. Incluso recibimos modelos positivos de educación emocional con algunos docentes. Algunos no fueron un modelo positivo. Y bueno, ahí hago un recuerdo muy particular del profesor de matemáticas, porque la verdad que me puso la cosa difícil y me hizo que muchas veces pensara que la matemática no era bella por la manera en que él se comportaba. Pero bueno, vamos a dejarlo, a perdonar a ese profesor, porque hubo otros que sí me educaron muy bien en la matemática. Pero lo importante es que en la habilidad de establecer relaciones positivas, que también se educa a nuestros estudiantes, cuando los ponemos a trabajar en colaboración con otros, cuando los ponemos a trabajar con otros, y allí en el aprendizaje acelerado es fundamental. Así, aquí están tanto Francisco como Tilly, sabe que dentro del proceso de formación en aprendizaje acelerado, el trabajo en equipo es fundamental. El colaborar con otros, no solamente el facilitar con otros, que a veces hemos facilitado, bueno, Francisco creo que ha hecho facilitación hasta con 8 o 10 personas a la vez, y coordinar personas, incluso ha tenido que participar en coordinación de acciones porque está en diferentes ciudades, en diferentes países. Eso de poder colaborar con otros también desarrolla el empoderamiento de las personas. Entonces, si nosotros desarrollamos a nuestros estudiantes con las habilidades necesarias para trabajar con otros, para colaborar con otros y también para construir relaciones positivas, entonces estamos desarrollando su empoderamiento. Déjame leer el comentario que me hace aquí, creo que el mismo Francisco. Vamos a ver, dice, la asesoría emocional era considerada como orientación hacia los alumnos rebeldes como yo, dice Francisco. Bueno, para que tú veas. Y a lo mejor a mí me educaron emocionalmente con una regla. Estoy hablando en serio, con una regla. Me metieron un reglazo en la cabeza, se partió la regla, que era de madera, tenía un filo de metal y casi que me saca un ojo. Y mi mamá salió corriendo conmigo de esa escuela y nunca más, pues, me llevó a otro colegio porque casi que me hacen un daño físico permanente por andar con la agresión física. Y también a veces era la famosa chancleta, ¿no?, que utilizaban en la educación en nuestros hogares. Pero la educación de la chancleta era divertida. Algunas otras estrategias que puedo mencionarle en el aprendizaje acelerado tiene que ver, por ejemplo, con las metodologías activas. Cuando nosotros trabajamos las metodologías activas, en lugar de centrarnos en el facilitador, lo centramos en el socioaprendizaje. En lugar de convertir al docente en un transmisor de comunicación, lo que hace es producir un proceso de comunicación involucrando a los socioaprendizajes, promoviendo la participación de los socioaprendizajes en su propio aprendizaje. Entonces, las metodologías activas son una estrategia de empoderamiento. Todas, casi todas ellas, no voy a decir todas porque los absolutismos no me gusta utilizarlos aquí. Los determinismos nos ayudan a veces. La otra estrategia es, por ejemplo, nosotros lo hacemos mucho dentro de las sesiones de formación de facilitadores, que es el otorgar oportunidades para que el propio socio de aprendizaje realice las labores de facilitación. Cuando nosotros creamos las oportunidades de participación por parte de los estudiantes, ya sea con proyectos individuales o grupales, en donde el propio estudiante toma las decisiones respecto a su currículum, respecto a los temas, a los contenidos,
a las actividades que quiere realizar. Ese trabajo de creación de oportunidades es una manera de desarrollar el empoderamiento. Cuando nosotros promovemos, por ejemplo, dentro del sistema educativo, promovemos la realización de actividades extracurriculares, en donde le ponemos una oferta amplia a los estudiantes para que ellos escojan, incluso el propio estudiante puede perfectamente bien proponer cuál es la actividad que quiere llevar adelante. Cuando se hace la participación en actividades extracurriculares, esa creación de oportunidades es una creación es una promoción del empoderamiento de los estudiantes. Nuestro trabajo muchas veces no estamos dándonos cuenta de las consecuencias que está trayendo, pero esa creación de oportunidades de participación de los estudiantes es poderosísimo. Y no estamos hablando de estudiantes de bachillerato ni universidad, estamos hablando de estudiantes incluso hasta a nivel preescolar, en donde el estudiante decide qué es lo que va a realizar. Se le da una oferta variada para que él escoja o ella escoja. Entonces, a veces cometemos el error de pensar que el estudiante de menos de 7 años no tiene criterio para tomar decisiones, pero mira, ahí está Tilly con la cabeza haciendo así porque ella sabe que tiene un nieto que es un niñito pequeño, pero él toma decisiones y cuando a él se le da la oportunidad de tomar decisiones, de empoderarse, muchas veces las decisiones son más sabias que las decisiones que toman los padres. Nuestro trabajo está en ser promotores de actividades extracurriculares incluso que hagan que el estudiante se empodere de su propio proceso. Y a veces nos sorprenden porque nos traen unas actividades que nunca hubiéramos pensado nosotros. Nosotros nacimos en otro mundo. Ahora, por ejemplo, yo lo veo con los youtubers. A mí me asombran los youtubers. Yo he visto jóvenes, estamos hablando de jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, con canales de YouTube que tienen madurez, que aportan conocimiento. Y tú sabes, y tú te asombras cómo un niño llega a tal nivel de madurez a tan corta edad. Yo he visto, por ejemplo, canales de YouTube de educación de jóvenes que son teenagers dando formación profesional a través de YouTube, incluso para personas mayores. Me refiero a personas de la tercera y cuarta edad. Eso me parece a mí maravilloso. Y si encima de eso producen dinero, entonces, bueno, ese es el capitalismo que a mí me gusta. El énfasis del aprendizaje basado en la comunidad. Mire, yo les digo, una de las experiencias más, bueno, extraordinarias que yo he vivido en mi vida fue mi participación con Fe y Alegría en mi época estudiantil. Empecé por una cosa sencilla, vendiendo los boletos de Fe y Alegría, que aquí está Francisco y Escámpola, que están en la sala, y ellos saben que 5 bolívares eran ¿para qué? ¿Para qué eran 5 bolívares? A ver, Francisco. 5 bolívares. ¿Para qué? Para 5,000 niños más. Ah, no, por eso yo no había nacido. Ese era el eslogan. 5 bolívares costaba la rifa. En ese tiempo, pues el bolívar no era
no estaba devaluado, pero de todas maneras eran apenas 5 bolívares. Y con 5 bolívares tú contribuías a la educación de jóvenes de clases realmente desprovistas de recursos. Y bueno, yo vendí boletos de esos a granel. Después, con los años, llegué a vender becas. Costaban 500 bolívares para dar educación durante un año a un estudiante en una escuela de Fe y Alegría. Y después me dediqué a trabajar con Fe y Alegría durante un tiempo importante y luego cuando ya tuve otras actividades comerciales económicas, me dediqué a apoyar a Fe y Alegría y durante los 30 y pico de años que tiene la empresa nuestra, ha estado realizando proyectos junto con Fe y Alegría. Ese trabajo comunitario no solamente me dio grandes satisfacciones a mí, sino que todas las personas que trabajan con mi empresa, que participaron en actividades junto con Fe y Alegría, se sintieron empoderadas. Pero además de eso, los miles, porque sí puedo decirlo con todas las letras, los miles de personas que fueron beneficiadas con los proyectos que hicimos junto con ellos, también se fueron empoderadas. Francisco es mi mejor testigo, que él ha traído varios entrevistados a su entrevista de los miércoles, que son personas que vienen de las filas de la Cámara Junior Internacional. Incluso ha tenido personas que llegaron a posiciones de jerarquía dentro de la organización Cámara Junior y que le agradecen a la Cámara Junior la cantidad de cosas que aprendieron dentro de la organización. Y parte de lo que aprendieron fue por el desarrollo comunitario. Ayer en la noche hablaba con un médico de gran prestigio, dirige hospitales en Miami, en otras ciudades de los Estados Unidos, que viene de las filas de Fe y Alegría. Yo he sido su mentor desde que tiene 18 años y a mí me enorgullece porque cada vez logra nuevos y nuevos éxitos y a favor de la humanidad, porque él ha contribuido grandemente a la humanidad. Entonces, el trabajo en la comunidad que se hace dentro de la Cámara Junior, estamos hablando de cientos de miles de personas que forman parte de la Cámara Junior y que contribuyen a través de la Cámara Junior con el trabajo comunitario. Allá en Colombia es enorme la contribución que le ha hecho la Cámara Junior. También en Venezuela y bueno, estamos hablando de más de 100 países que son beneficiados con la Cámara Junior. Pero todo el trabajo que nosotros hagamos con enfoque del aprendizaje del estudiante dentro de necesidades de una comunidad, eso le brinda oportunidad de empoderamiento. Si nosotros logramos que nuestros estudiantes, y aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en el caso de Francisco, les puede decir, su hija, dentro del bachillerato, del high school, tuvo que dedicar cientos de horas de dedicación al trabajo comunitario. Y ella lo agradece porque el trabajo que él realizó en esos ambientes comunitarios le dieron una habilidad que luego la ha ido llevando al mundo de su trabajo corporativo. Cuando nosotros le brindamos a nuestros estudiantes oportunidades para participar en proyectos de servicio, y estoy hablando de servicio a cualquier nivel, eso contribuye a que el empoderamiento ocurra. El empoderamiento es un proceso continuo y requiere un compromiso principalmente a largo plazo. O sea, tú no vas a venir a desarrollar el empoderamiento en una persona con proyectos a corto plazo. El resultado va a ser mínimo, pero si la persona está involucrada con un compromiso a largo plazo, las estrategias educativas lo ayudan a promover una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una justicia económica, todo lo que tiene que ver con el bienestar de la humanidad se puede lograr a través del empoderamiento dentro del proceso educativo. Si nosotros, por ejemplo, estamos en un aula y un profesor le muestra a sus estudiantes respeto, consideración, admiración incluso,
los estudiantes se van a sentir empoderados y van a poder expresarle a ese docente sus ideas, van a aceptar los desafíos de la materia, van a tomar mayor cantidad de riesgo, y esa es la enorme contribución de la educación en empoderamiento. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando estamos facilitando, le asignamos a un grupo de estudiantes o a un estudiante un proyecto que requiera trabajar con otros, ya sea para crear una experiencia de aprendizaje, para crear un producto, para resolver un problema, eso es educación en empoderamiento. Cuando Escámpola, por ejemplo, dando clases en la universidad, le otorga unas actividades extracurriculares a sus estudiantes para que la lleven a cabo en ambientes comunitarios, eso también es empoderamiento. Ya habíamos hablado de la importancia de fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas dentro de lo que es las estrategias. Cuando, por ejemplo, Francisco, dentro de su programa de Líderes Todoterreno, promueve la autoeficacia, no es otra cosa que empoderamiento, porque implica el aumento de la percepción de la capacidad de cada quien, la capacidad de uno mismo de involucrarse en procesos que generen mayor motivación, y motivación es liderazgo. Entonces, una estrategia para promover el empoderamiento es promover la autoeficacia. Si nosotros, por ejemplo, en el caso de Tilly, en el caso de Francisco también, porque tanto Tilly como Francisco son coaches y proveen coaching a sus clientes. Cuando nosotros hacemos esa formación para que la gente aprenda las habilidades de coaching o de mentoría, cualquier forma de acompañamiento, de apoyo, eso forma en empoderamiento. Entonces yo pregunto, fíjense, yo tuve que llegar ya a profesional para participar en mi primer programa de coaching. Estoy seguro, y no tengo ni que preguntarle, que Tilly, Francisco también se formaron como coaches después de ya tener formación profesional. ¿Y por qué no podemos formar en coaching a las personas de que están en la escuela? ¿Cuál es la dificultad de hacerlo? O sea, que no tienen madurez suficiente para formarse como coaches en distinciones. No estoy hablando de calificarlos como coaches profesionales. Estoy hablando de darle las distinciones de coaching dentro del proceso educativo, como parte de un modelo transversal de educación, en donde se le enseña a los estudiantes las distinciones de coaching. Francisco participó hace poco en un programa, por ejemplo, para gestión de tiempo. ¿No será mejor formar a nuestros estudiantes desde temprano en gestión de tiempo? A esperar que se vayan a dar tumbos por no saber gestionar su tiempo. Todo lo que tiene que ver con priorización, establecimiento de metas, todo eso tiene que ser educado en el sistema educativo básico. Igual que dijimos de la comunicación y de todas las otras cosas de distinciones que hemos hablado aquí. Empoderar a nuestros socios de aprendizaje en las aulas, donde ellos puedan realizar el proceso
de autoconocimiento, de establecimiento de objetivos, de lenguaje positivo, de trabajar todo lo que tiene que ver con las distinciones que hemos nombrado. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, la eliminación de creencias limitantes que produce la sugetopedia, que es una de las cosas más extraordinarias que tiene el aprendizaje acelerado, el uso de sugestiones positivas y de sugestiones positivas, para quitar las creencias limitantes. Eso es empoderar. Quitarle obstáculos. Yo decía en alguna entrevista, he dicho ya varias veces, que el aprendizaje acelerado es un fraude. ¿Y por qué digo eso? Porque si al estudiante se le quitan todos los obstáculos, el aprendizaje va a ser todo acelerado. Entonces, parte del empoderamiento incluye la eliminación de creencias limitantes, desafiar las creencias negativas. Hoy hablaba, me voy a tomar una licencia que a lo mejor no me sale cara, pero me voy a tomar una licencia porque hablaba con Escámpola y Escámpola me pasa una búsqueda que están haciendo aquí en los Estados Unidos de una posición con un paquete de económico realmente atractivo. Y yo le digo inmediatamente, esa posición está condicionada a que tú hables en idioma inglés. Y entonces ella me contesta muy inocentemente, me dice, yo no hablo inglés. Y yo le digo, no me conteste eso porque me voy a poner bravo. Voy a tener que hablar con Ivonne Quintero para que le dé la respuesta correcta. La verdad es que todavía no habla inglés. Pero no hay nada que se lo impida. Entonces, la creencia limitante de que ella no habla inglés hace que ella no acceda a una oferta económica de clase mundial. La única diferencia que hay entre no hablar inglés y hablar inglés es hablar inglés. Y todo el mundo que escucha este programa a lo mejor piensa que yo estoy loco. Pero es que es verdad. La diferencia entre no hablar inglés y hablar inglés es hablar inglés. El maestro Suzuki se dio cuenta de una cosa que no se había dado cuenta nadie, por lo menos nadie lo había puesto así. Dijo, los niños chinos hablan chino, los niños ucranianos hablan ucraniano, los niños rusos hablan ruso, los niños en España hablan español. Eso no lo había dicho nadie. Y es la base del aprendizaje de idiomas, que es lo mismo que predica el maestro Lozanov. La ruptura de las creencias limitantes y reemplazarlas por las creencias positivas son fundamentales en el proceso educativo. Eso es empoderamiento en acción. Y claro, hay que ponerse creativo. Y para ponerse creativo, por ejemplo, hay que hacer muchas de las cosas que yo recomiendo. Aprender 5 palabras nuevas cada día del idioma que quieres aprender. Escuchar tantas horas a la semana de podcast en el idioma que quieres aprender. Leer publicaciones en el idioma que quieres aprender. Hablar con gente que habla el idioma tantas veces. O sea, eso es, o sea, si tú lo que quieres es mojarte, ¿dónde te metes? En el agua. No te vas a meter en la arena. Te metes en el agua para mojarte. Entonces lo mismo pasa con el idioma. Tú quieres aprender un idioma, métete donde el idioma está. ¿Cómo vas a creer que vas a aprender el idioma cuando tú estás metiéndote? Es como el cuento aquel del tipo que se le perdieron las llaves y andaba con la lamparita, andaba sin lámpara y entonces estaba buscando las llaves y le pregunta al tipo, ¿y por qué está buscando la llave aquí? Bueno, porque aquí es donde está la luz. Oye, pero no va a buscar la llave donde está la luz, tiene que buscar la llave donde está la llave.
Y a lo mejor las llaves están donde no hay luz. Entonces tú tienes que agarrar y buscar la luz para alumbrar donde estás buscando. Lo mismo pasa con el idioma. Tienes que quitarte las creencias limitantes para poner la lámpara donde quieres ponerla, que es en hablar el idioma. Esto de la creatividad funciona en la música, para aprender los instrumentos, en el arte, para aprender todo lo que tiene que ver con pintar, el juego incluso. Yo no te estoy diciendo que si tú empiezas a jugar hoy golf, en el caso de Francisco, por ejemplo, tiene amigos que juegan golf, no es que va a empezar a jugar golf y va a terminar jugando como profesional, pero va a aprender. Entonces, potenciar con creatividad todo lo que hemos hablado es parte del empoderamiento. Estamos hablando de salirnos de la zona de confort, abandonar a través del aprendizaje acelerado y exponernos a nuevas ideas, a nuevas experiencias de aprendizaje que desarrollen en nosotros el poder que nosotros queremos. Y por último, la práctica de la herramienta de empoderamiento más importante que yo conozco, la perseverancia. El que practica la perseverancia, practica el aprendizaje. No estoy hablando de ponerse bruto y ponerse como los carritos aquellos chocones que chocaban contra la pared y volvían a chocar y volvían a chocar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ir, a pesar de los desafíos, a pesar de los contratiempos, a perseguir lo que queremos aprender. Eso tiene que ver con empoderamiento y era lo que quería conversar con ustedes en la noche de hoy. Me gustaría escuchar sus preguntas. Bienvenida a sus preguntas. Ya está Tilly buscando el botón para encender. Más que una pregunta, me gusta muchísimo eso que dices de empoderar a los muchachos desde muy jóvenes en temas que van a necesitar en el futuro. Simón, mi nieto, está tomando clases de mandarín. Y eso, ojalá nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de chiquitos de aprender muchas cosas. A los jóvenes adolescentes les hizo falta la educación financiera. Ellos no saben, así como no manejan su tiempo, no saben manejar su dinero. Entonces, eso también ayuda. Para mí, el empoderamiento es gradual. Quiere decir que yo no le puedo soltar la papa caliente a alguien de una vez sin haberlo pasado por un proceso de delegación. Para mí, en mi trabajo del banco fue así. O sea, la persona se sentía que podía aprender, pero todavía no lo sabía hacer y cometer errores. Pues en la parte financiera no era lo mejor. Entonces, lentamente, como echar una cometa, no sé cómo le dicen a los kites. Sí, también le decimos así. Como irles soltando lentamente a medida que el viento va siendo favorable para que esa persona o esa cometa pueda volar, pero no desde un principio, porque lo que puedes llevarlo es a un momento de ineficiencia, como un principio de Peters. Muchísimas veces sucede eso. Lo vemos muy bueno para algo, le soltamos otra cosa totalmente diferente sin darle las herramientas adecuadas y la persona se vuelve ineficiente. Entonces, también lo veo, por lo menos en la parte del trabajo que yo tuve y que tengo hoy en día, un mentee hay que irle soltando lentamente mientras él va adquiriendo la habilidad. Muy bueno, muy interesante, muchas gracias. Gracias, Tilly. Adelante, Escámpola. Sí, también pienso que dependiendo de la naturaleza de lo que se esté haciendo, hay espacios que, por ejemplo, nosotros como facilitadores
incluso que aplicamos aprendizaje acelerado, cuando aplicamos metodologías activas que le damos un poco bueno, le damos la mayor responsabilidad al participante para que, o sea, para que tome ciertas, o sea, las riendas de ciertos momentos, de ciertos espacios. Yo creo que de alguna manera ahí se aplica el tema del empoderamiento, ¿no? Fíjate cómo yo voy mirando, voy escuchando a Adrián en esa propuesta y voy viendo los espacios que él plantea. O sea, que Adrián plantea de los viernes, de los lunes. O sea, cómo siento que de alguna manera él va aplicando estrategias donde nos enseña aprendizaje y a empoderarnos a través de esa herramienta, ¿no? Porque cuando los socios se animan, los socios de aprendizaje se animan a ir presentando experiencias e ir, y él motiva, ¿no? ¿Quién quiere? ¿Quién tal? Es como una forma de hacer protagonista a su gente, ¿no? O, ¿tú lo ves también así, Adrián? No sé, yo lo vi como un ejemplo, inmediatamente dije, wow, pero esto que le está explicando yo lo miro en las sesiones donde participamos con él. Yo creo que parte del secreto de los programas de formación de facilitadores nuestros está precisamente en que la gente descubre habilidades que nunca soñó que podía desarrollar. Exactamente. Y esta yo la veo perfectamente, pero estoy de acuerdo con lo que dice Tilly, pero también veo que hay espacios donde sin tanto andamiaje, ese empoderamiento se da un poco más rápido, porque pareciera que hay muchos grupos que ya tienen ciertas condiciones dadas y que lo que les falta es la oportunidad de dárselas, ¿no? Porque o sea, hay como ciertas condiciones y lo que solamente están esperando es que los líderes permitan que se empoderen del espacio, ¿no? Porque del resto es así como cuando llevas un freno. Entonces siento que eso pasa también cuando vas a espacios con jóvenes, es decir, hay espacios donde sencillamente creas todo un contexto y permites que progresivamente se pueda dar ese empoderamiento o escuchas, por ejemplo, habla menos el facilitador, escuchas más al participante. Es decir, creo que eso pueden ser prácticas de empoderamiento en el aprendizaje. No sé, Adrián, si nos puedes, no sé si nos puedes comentar alguna otra estrategia para, o sea, tú nos dijiste varias ahorita, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, para empoderar grupos de trabajo, para empoderar algo así como con mayor intencionalidad, algo que tú digas, mira, definitivamente esto te va a ayudar, es un buen paso para empezar ese tema del empoderamiento con equipos que uno lidere o con personas que lleves adelante, ¿no? Te voy a permitir que hables con una persona que tiene excelentes ideas de cómo empoderar con oportunidades de liderazgo de todo terreno. ¿Tú lo conoces? Creo que por aquí fumea. Sí, se llama Francisco Duarte. A lo mejor él tiene algunas ideas de cómo empoderar a la gente dándole oportunidades de liderazgo. Muy bien, excelente. Mira, A ver, toda una formación que puedes sacar de ahí, Francisco. a Así es, ver, así es. escuchemos a ver qué nos dice Francisco, a ver Bueno, qué yo se le ocurre. lo que puedo comentar en este momento, que primero que este mentores me encanta porque justamente trata uno de los temas que, tal cual como lo planteabas, Adrián, que es fundamental, la autoeficacia, la autoconfianza, como dos grandes elementos de eso que llamamos nosotros un liderazgo todoterreno. Ahora, ¿qué es lo que, en mi opinión, debe ser superado por el estudiante, por el socio de aprendizaje, por la persona que quiere aspirar a empoderarse? Una primera es creer en que sí se puede hacer. Y yo creo que tal cual como lo planteaba Escampo, Adrián, el rol tuyo dentro de los programas de aprendizaje virtual que nos hace y de facilitadores virtuales, una de las cosas que nos has transmitido es esa, de que a pesar de que el tema puede ser que no sea conocido o que no sea tan familiar, se puede hacer, o sea que estamos en capacidad de poderlo abordar, ¿no? Y a mí me pareció que eso ha sido una estrategia
fabuloso y en mi caso ha funcionado, pues, ¿no? Porque afianza eso, ¿no? Esa sensación de que no, yo puedo hacerlo. O sea, si yo he transcurrido todos estos caminos, si he sido docente, si he dictado clases, si he hecho tal cosa, ¿cómo que no voy a poder hacer esta EDA, por ejemplo? Y bueno, siempre hay una resistencia inicial por distintas creencias justamente que a veces me limitan, pero al final el convencimiento de poder hacerlo. Y lo otro es si eso va a funcionar, porque yo creo que también la segunda pregunta es que deberíamos hacernos en términos de ese liderazgo todoterreno y de esto que estamos hablando es, bueno, puedo hacerlo y el convencimiento de que eso va a funcionar, de que va a ser útil, porque pues yo puedo hacerlo, pero si yo estoy en el fondo convencido de que eso no tiene ninguna utilidad, entonces ese es el otro elemento. Y a veces a mí particularmente me pasa, yo digo, este tema me parece interesante, puede ser que tengo ganas de hacerlo, o sea, estoy convencido de que puedo hacerlo, pero no estoy tan seguro si funcionará. Y esa es la segunda pregunta y el segundo reforzamiento, que en términos de empoderamiento, me parece que también tenemos que cubrir. Esto va a funcionar, la profunda convicción de que lo que vamos a hacer va a funcionar y puede ser aplicado. Fíjate, voy a darte un ejemplo que te va a encantar. A veces te toca que te otorguen una asignación y tú empiezas como adulto al fin a ver, oye, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Llega un momento en que te da una parálisis por análisis y no te das cuenta de que estás yendo contra ti mismo. Fíjate, pregunta Escámpola qué tipo de asignaciones pueden ser otorgadas. Por ejemplo, cuando tú le pides a los socios de aprendizaje que produzcan un video con una lección de aprendizaje. Tiene tantas implicaciones el realizar eso, que puedes agarrar, tener un equipo de 4 o 5 personas y darle asignaciones diferentes. Por ejemplo, tú vas a hacer el guión, tú vas a hacer el diseño instruccional, tú vas a hacer la producción gráfica, tú vas a hacer la producción de video, tú vas a hacer el storyboard. O sea, la producción de un video con una lección de aprendizaje está para todo. O sea, es un trabajo colaborativo extraordinario y los estudiantes aprenden muchísimo. Y el desafío es enorme para hacerlo con un cierto nivel de calidad. No estamos hablando de que haga una producción de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le das a un grupo de estudiantes un caso de estudio, y entonces ellos tienen que ver el caso de estudio y observarlo desde diferentes aristas. Entonces, el caso de estudio puede tener una arista social, una arista económica, una arista financiera, una arista de liderazgo, una arista de comunicación. O sea, puede tener enormes cantidades de facetas por la cual analizarlo. Por ejemplo, cuando se mete Francisco tiene lo que llama las 7 claves del liderazgo ágil. Entonces tú puedes agarrar y poner un caso en donde tienen que ver el caso, pero lo tienen que ver, vamos a suponer que tienes un equipo grande, ponte de 14 personas, entonces ustedes dos van a ver el liderazgo desde esta clave y vas a dividir las 7 claves del liderazgo ágil para observar el caso. Entonces, el caso se convierte en una cosa extraordinaria como herramienta de educación y colaboración. Cuando nosotros, por ejemplo, le decimos a los socios de aprendizaje, creen ejemplos prácticos, creen ejercicios a través del uso de gamificación. Les decimos, usen esta herramienta de gamificación o similares. Y entonces resulta que yo le entrego una herramienta y la herramienta tiene costo y entonces como mucha gente no quiere invertir en herramientas de gamificación, le digo, cuando yo le pongo la coletilla y similares, entonces vienen y empiezan a buscar y de pronto se dan cuenta, ay, mira, esta que me cuesta tantos dólares la conseguí gratuita, hace más o menos lo mismo. Y traen su experiencia de aprendizaje, la ponen en marcha y dejan a todo el mundo con los ojos blancos y sin vista y quedaron súper bien y ellos quedaron orgullosos que resolvieron el problema y no tuvieron que gastar dinero en la solución. Cuando nosotros, por ejemplo, le
nosotros a finales de cada año lo hemos hecho. Tanto Francisco como Escámpola han recibido certificación de las horas realizadas durante el año. Y la sorpresa de Francisco y de Escámpola cuando recibieron el certificado, dice, wow, de verdad, o sea, ¿cuántas horas fueron? No podían creer la cantidad de horas que habían dedicado al programa de formación de facilitadores virtuales. Entonces, esa es una forma de empoderamiento. Cuando tú recibes un certificado por un trabajo denodado realizado durante un año, eso es empoderamiento en acción. O sea, todas las formas de reconocimiento, todo lo que tiene que ver con la celebración, son formas de empoderamiento. O sea, la verdad es que yo podría pasarme la noche hablando de estrategias, de lo que ha promovido Escámpola con su pregunta, porque de verdad es que hay miles de estrategias para producir ese empoderamiento. Lo único que hay que tener es la creatividad necesaria para realizar el trabajo que requiere esta labor de empoderamiento. ¿Alguna pregunta, Francisco? Porque te puse a contestar la de Escámpola, pero no la tuya. No, excelente este Learning Tour, y siento que pudiéramos igual continuar profundizando el próximo, este mismo tema, pues de cómo continuar empoderando desde distintas perspectivas, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias por haberse conectado, los que lo hicieron a través de las redes. Gracias a Escámpola, a Tilly y a Francisco, y nos vemos la semana que viene en su Learning Talk.